me pongo en marcha en lo que sería mi último día en las tierras germanas. Antes de adentrarme en tierras suizas, iré a visitar a un buen amigo que vive por esta zona al sur de Alemania. La primera parada de hoy es Ulm, ciudad situada a las orillas del río Danubio. Ulm es conocida por la catedral, de arquitectura gótica, con la torre de iglesia más alta del mundo, con una altura de 161,53 metros. La ciudad también destaca por su vida universitaria y uno de los puntos más destacados por haber sido la ciudad natal de Albert Einstein. Acercándome a la frontera con Suiza al sur, se asoman en el frente las impresionantes montañas de los Alpes suizos. Voy al encuentro de un buen amigo que habita por esta zona, una visita relámpago. Don Patterson, de Las Rosas a Constanz. Ahí está. Pues mola mucho, el edificio. Vamos a hacer un tour. Vamos a hacer un tour ya que... Bueno, será si yo quiero. Y lo estrenamos un poco. Al día siguiente me esperaba una de las etapas más bonitas de todo el viaje, cruzar los Alpes suizos. Pero antes hay que conseguir entrar en Suiza, ya que no es la Unión Europea y tiene las fronteras cerradas. En el caso de que no me dejasen pasar en la frontera, tendría que bordear todo Suiza para pasar a Francia y luego entrar en España. A diferencia de otras fronteras que he pasado durante este viaje, en Suiza sí que hay frontera. Aunque por esta vez tuve bastante suerte y no me pararon. Pude continuar mi camino. El segundo desafío del día era cómo cruzar Suiza sin pisar una autopista. En Suiza las autopistas son de pago, pero no tienen el sistema de cobro que conocemos por España, donde te cobran al entrar o al salir de la autopista, sino que debes de adquirir unas pegatinas que habilitará tu vehículo para circular en sus autopistas durante todo un año. En mi caso no creo que vuelva con la moto mucho por aquí este año, así que decidí buscar una ruta donde no tuviera que coger ninguna autopista ni autovía. Mi objetivo hoy es llegar al lago de Como, en el lado italiano. Ahí he quedado esta noche para verme con unos amigos, así que tendré todo el día de hoy para cruzar Suiza. El haber elegido las secundarias de Suiza es un gran acierto, porque los paisajes son preciosos. Es un país que prácticamente es montañoso en toda su extensión. Para cruzarlo de norte a sur eran únicamente 200 kilómetros, pero tenía que cruzar así como 5 puertos de montaña. Finalmente conseguí cubrir los 200 kilómetros en 7 horas, cosa que no os recomiendo, pues si pasáis por esta zona, dedicarle unos días para visitarlo, verlo y disfrutarlo. Entré a Italia sin incidencia. El lago de Como me daba la bienvenida. El calor me recordaba que estaba a punto de llegar al Mediterráneo y que me estaba alejando del frío del norte de Europa. Después de un día muy duro cruzando los Alpes suizos, me di el capricho con mis amigos de comernos unas buenas pizzas para celebrarlo. Take my hand and find expression in the silent night and let the moon break in. Let the moon break in. No
podía pasar por el norte de Italia sin parar por Milán, esa ciudad a la que amo y odio a partes iguales, donde tanto disfruté y sufrí en mi etapa de estudiante. Take my hand and lead me through the night. Take my hand and show me what it's like when the sun goes down. Take my hand and I will come along. El destino de hoy es llegar a la Costa Azul, cerca del mar y la playa. Después de unos días duros de viaje por Alemania, me merecía disfrutar de unos días de descanso en la playa. Continuando el camino por la Costa Azul, y nada más cruzar la frontera entre Italia y Francia, me encontré con Mónaco. Esa ciudad que te recuerda lo asquerosamente pobre que eres o lo asquerosamente ricos que son algunos. Recuerda también desactivar tus datos del móvil, pues esto no es la Unión Europea. Su vecina Niza, una de las ciudades más conocidas del sur de Francia, será mi siguiente parada. Pero antes de eso, hay que conseguir salir del laberinto subterráneo que conforman las carreteras en Mónaco. El calorcito de la Costa Azul ya había sacado mis chanclas de las alforjas. No os voy a engañar, perreé mucho y grabé poco. Entre una playa y otra, paré en Aix-en-Provence. Es una ciudad agradable de pasear. Tiene un conjunto de edificios en el centro muy chulos y un ambiente que a priori invita a parar y disfrutar. Pero mi razón de parar aquí era porque quería conseguir un croissant y continuar mi viaje hacia otra playa. Ya iban quedando pocos días de viaje y había que apurar al máximo posible. I never knew the one I loved would be you. Perfection never had a name. Poco a poco y me estaba acercando ya a casa. Aún me quedaba un par de días de viaje y decidí disfrutar de esos días en la Costa Brava, en Cataluña. Un buen amigo mío me recomendó acercarme a las calas que habían cerca de Tossa del Mar, una zona preciosa que está al norte de Barcelona. Sin duda, uno de los sitios más bonitos en los que había estado en este viaje. Sunset walks I never tried to match your eyes with the sky. Blue's been etched into my heart. Sew me up, keep me from falling apart. It seems En los últimos días de mi viaje se acercaba un temporal a España. Decidí adelantar la vuelta a casa un día. Sin embargo, eso no evitó que me pillara las tormentas, que hizo que mi vuelta a casa no fuera nada fácil. Entre la lluvia y el agua que se acumulaba en la carretera, no podía ir más de 30 km por hora y en algún momento me veía ya en el suelo. Se acaba aquí el viaje más increíble que había hecho hasta el momento. En medio de una pandemia y sin poder planificar mucho, dejé que el camino decidiera dónde llegar. Yo solo tenía que disfrutar del viaje. Este viaje cambió muchas cosas de mí y dio un giro a mi vida. Esta forma de viajar estaba empezando a coger forma en mi cabeza y en mi cuerpo, como una droga. Muchas reflexiones lo compartiré con vosotros a través de mi blog. De momento, a descansar, después de 6.200 kilómetros encima de la moto.